Hola chicos, ¿qué tal? En esta ocasión el tema que vamos a revisar es las funciones del lenguaje de Roman Jakobson. Bien, Jakobson fue un lingüista ruso de origen judío que impulsó la creación del Círculo Lingüístico de Moscú y también lo que se conoce como el formalismo ruso, y junto con otros autores como Martinet, como Levi-Strauss, como Swadesh, fundaron el Círculo Lingüístico de Nueva York, lo que más tarde sería la Asociación Internacional Lingüística. Él tiene varios trabajos, obviamente, de lingüística, también de poesía, y una de sus aportaciones más importantes para los estudios de comunicación va a ser lo que se conoce como las funciones del lenguaje, que es el tema que hoy vamos a abordar. ¿Qué es lo que pasa con Jacobson? Eh, Cuando varios de los lingüistas empezaron a acercarse al estudio del discurso, lo que hacían es abordarlo únicamente desde la parte lingüística, como si estuviera aislado de la dimensión social. Entonces, por eso se reconoce que una de las grandes aportaciones de Jacobson va a ser precisamente que va a incorporar al discurso dentro del proceso de la comunicación o dentro de la dimensión social del discurso. Esto es, que lo va a considerar como un mensaje que está estructurado a través de determinados tipos de signos, es decir, hay un código, se envía a través de un mensaje, alguien construye ese mensaje, lo dirige a alguien, por eso hay un enunciador y un enunciatario, o un emisor y un receptor, y se da a conocer en un contexto determinado, ¿no? Entonces, lo que pasa en este proceso de comunicación es que este emisor envía su mensaje estructurándolo con un código determinado a través de un medio a un receptor, y este receptor emite una respuesta que retroalimenta al emisor y le dice si lo comprendió bien, si accede, si lo convenció, en fin. Entonces, este emisor lo que va a trabajar es con un proceso de codificación, porque va a seleccionar qué signos, en qué tono, qué tipo de términos va a estructurar este mensaje para que este receptor lo decodifique en el mismo sentido que lo está mandando el enunciador o el emisor. Pero, como ustedes saben, en este proceso de comunicación puede ser que el receptor entendió otra cosa, no le fue claro el mensaje, no le llegó, no lo escuchó bien, por la cuestión contextual entendió otra cosa, y intervienen estos elementos que se le llama ruido. Y por eso la comunicación pues no va a cumplir su cometido, porque este emisor no logra su objetivo con el receptor. Y entonces lo que va a hacer Jacobson es que va a considerar al discurso como parte de un proceso de comunicación, de un proceso social, en donde ocurre toda esta dinámica que ya les comenté. ¿Qué cosa va a ser una función? Pues bueno, una función va a ser el propósito o la tarea que se le atribuye a algo. Entonces, va a ser como el para qué se hace algo, para qué se diseña, qué cometido va a cumplir. Y es esto: el propósito, uso o rol que se le va a asignar a un elemento. Y en el caso del lenguaje, ¿cuál va a ser su función principal? Pues obviamente su función principal que va a tener es la de comunicar, es la de ponernos en interacción a todas las personas, porque queremos decir algo, porque nos queremos comunicar, porque queremos transmitir una idea, un pensamiento. Entonces, la primera función va a ser comunicar. Yo quiero darme a entender, quiero expresarme, pero el otro, pues obviamente mi intención es comunicarme, que el otro me comprenda. Por eso es un ciclo, porque tiene que haber una respuesta o una retroalimentación. Y como ya les comenté, pues la comunicación humana por eso es tan compleja, porque no opera de manera automática, y puede ser que el otro no comprenda lo que yo le estoy diciendo, o no le entienda en el mismo sentido, o necesite yo
a llegarme de algunas estrategias para poder lograr convencerlo y hacerlo que se adhiera a mi punto de vista. Entonces, todo mensaje que queramos transmitir, tenemos que diseñar una estrategia para poder tratar de que cumpla su cometido, de generar esta retroalimentación que estamos buscando, o también en algunos casos llevar a cabo la comunicación en los términos que queremos que se realice. Si yo llego con una persona y empiezo a gritarle e insultarla, seguramente la respuesta que voy a tener es esa. Me va a insultar, me va a usar una comunicación agresiva, porque como yo establezco desde un inicio así las reglas, pareciera que ese es el tipo de interlocución o del tipo de comunicación que estoy buscando. Por el contrario, si yo no quiero llevar a cabo una comunicación así, entonces tengo que llegar con otro tono, con otros términos, con otra actitud, de alguna otra forma, porque yo quiero una comunicación que sea de carácter respetuoso. Y obviamente, pues dependiendo del tipo de comunicación que yo quiera tener, el objetivo que yo quiero conseguir, es la manera en que yo voy a construir mi mensaje. Y por lo tanto, me voy a orientar a uno de los factores o alguna de las partes del proceso de la comunicación. Que este punto se los voy a explicar en una lámina más adelante. Entonces, siguiendo con este punto de las funciones del lenguaje, dependiendo del tipo de mensaje que yo quiera transmitir, la reacción que espero generar y el tipo de comunicación que quiero sostener, va a ser la forma en cómo voy a estructurar mi mensaje. Si yo quiero dar una mala noticia, pues lo más seguro es que trate de ser cordial, de que no diga las cosas tan de sopetón, tan agresivo, y de que trate como que de ser muy empática. Si lo que yo quiero es hacer viral un contenido en mi red social, yo tengo que decirle a quienes me siguen qué es lo que quiero que hagan, que compartan, que me den un like, que me dejen un comentario, que se suscriban. Y si yo no les digo eso, no estoy siendo clara de qué es lo que yo busco lograr. Si yo lo que quiero es darte datos de un concierto y que vayas conmigo, yo tengo que decirte cuándo es el concierto, en dónde, cuánto cuesta, a qué horas va a ser, qué artista se va a presentar, porque si solamente te digo, me acompañas a un concierto, está siendo muy escueto el mensaje y no me vas a lograr entender y a lo mejor no te convenzo porque no te estoy diciendo de qué artista estamos hablando. Lo mismo, si yo soy un asesor de campaña y me están pidiendo que yo diseñe el lema de un producto, pues obviamente lo que busco es que ese lema sea fácil de recordar, de memorizar. Entonces yo tengo que buscar que ese lema tenga sonoridad, que sea fácil de recordar, que sea de palabras simples, que la gente se identifique con él, que tenga ritmo y que por lo tanto sea como contagioso. Y si ese lema no tiene esos requisitos, pues no me es útil eh, como una frase que yo quiero que la gente sea recordada. Entonces, dependiendo la intención, dependiendo lo que yo pretendo lograr, es la forma en cómo yo voy a estructurar el mensaje porque yo estoy buscando un efecto, una reacción y en función de ella es que voy a estar trabajando en cómo lo tengo que hacer. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque siempre que nos comunicamos, siempre lo hacemos con una intención o con una función determinada, ya sea eh, persuadir, conmover, informar, eh, dar una orden, llamar la atención, explicar, eh, aclarar un punto, eh, conocer a alguien, terminar una conversación, eh, darle continuidad a una explicación, en fin. Entonces, siempre que nos comunicamos hay una intención y según nuestra intención es que tenemos que destacar alguno o varios elementos de la comunicación o más bien tenemos que enfocarnos hacia un actor o a un participante del proceso de comunicación.
Por eso Jacobson nos va a hablar de las funciones del lenguaje y lo va a ubicar en el proceso de la comunicación que ya les expliqué y nos va a decir que si nosotros queremos hablar de nosotros mismos, ¿en dónde se va a centrar la atención? Pues se va a centrar en el enunciador o en el emisor y a ese tipo de función le va a llamar emotiva porque yo quiero que la gente conozca a esa persona, que yo me pueda lucir, me pueda presentar bien, que me identifiquen, me ubiquen, que la gente sepa qué tan bueno, qué tan buena opción soy, ¿no? Entonces me centro mucho en el emisor. Si yo lo que quiero es que el receptor o el destinatario haga algo que sea persuadido o que haga alguna acción en específico, yo tengo que centrar mi atención en el receptor porque yo le estoy pidiendo determinada acción y entonces por eso le va a decir que él tiene una función conativa. Por el contrario, si yo solamente quiero dar a conocer un mensaje que llama la atención porque tiene una sonoridad agradable, porque estéticamente es agradable a la vista o solamente por darlo o por expresarme en sí, entonces el mensaje pues cumpliría una función poética porque lo único que quiero es que la atención se centre en el mensaje en sí. Si en este mensaje hay términos o hay expresiones o asuntos que yo necesito aclarar y que tanto emisor como el receptor lo entiendan en el mismo sentido, yo voy a estar trabajando con el código porque quiero que los dos entendamos la misma palabra en el mismo sentido, no dar lugar a distorsiones y por lo tanto estaríamos con la función lingüística. Si por el contrario yo quiero iniciar la comunicación o quiero terminarla o quiero verificar que el canal esté funcionando y que realmente tú me estés oyendo, yo estaría trabajando con la función fática porque esa se encarga de verificar el canal. Eh, por ejemplo, cuando alguien te llama por teléfono, tú levantas la bocina y dices, bueno, ahí estás dando pie a que estás iniciando la comunicación. Y si la otra persona empieza a hablar y hay interferencia, tú le dices, es que no te escucho, hable más fuerte, ¿me estás entendiendo? A ver, repíteme lo que te dije, ¿no? Entonces, estoy constantemente verificando esto, que el canal funcione, por eso es la función fática, porque yo estoy checando que el mensaje de entrada te esté llegando para que lo puedas comprender, porque este es un punto importante. Si no lo estás recibiendo, desde ahí hay problemas de comunicación. ¿Se acuerdan que les había yo dicho en la lámina anterior que había ruidos? Pues bueno, ese punto tiene que ver con esto, con que verifiquemos que el canal esté funcionando. Y el último punto que les decía yo que es importante el contexto es la función referencial. Cuando lo que me interesa es hablarte del entorno, de lo que está ocurriendo alrededor de este proceso de comunicación. Quiero darte datos, quiero ubicarte en tiempo, en espacio, quiero decirte que hoy nos vemos. Y entonces te estoy diciendo a ti con una función conativa que tú tienes que estar ahí, pero no te estoy dando datos, ¿no? Entonces yo tengo que, por eso, ubicarte en contexto. Te quiero decir, hoy nos vemos a las 5 en CU, en el edificio A la entrada de la jardinera. Entonces yo allí ya te estoy diciendo y te estoy dando información para que tú te ubiques y tengas datos claros de lo que es lo que te estoy hablando. Entonces, importa el tema de lo que hablo, pero te estoy dando información, la mayor cantidad de información posible para que tú puedas comprenderlo y te estoy ubicando dentro del contexto de ese proceso de la comunicación. Ahorita lo que voy a hacer es ir función por función, explicándola a detalle con algunos ejemplos. Entonces les había yo dicho que la función emotiva se centra en el emisor o en el enunciador y allí ¿qué ocurre? Que es cuando yo quiero destacar quién lo está diciendo. Por eso esta función responde a la pregunta ¿quién soy? Y qué digo de mí mismo. No necesariamente se vincula con estado de ánimo, porque cuando hablamos de función emotiva,
muchos piensan que tienen que ver con la cuestión y el manejo de los afectos. Y sí, en efecto tiene que ver con eso, pero va más allá. Es el hablar qué es lo que dice el emisor de sí mismo y generalmente se construye a través del uso del yo o del nosotros. ¿Se acuerdan que cuando tuvimos nuestra primera sesión del curso, yo les dije quién soy, dónde estudié, dónde trabajo, cuáles son mis líneas de investigación, cómo soy, en fin? Entonces, yo quería que me conocieran porque me estoy presentando. Entonces, por eso, la atención de mi discurso la estaba enfocando en mí. Esa es la función emotiva. Y estoy retomando algunos tweets de Gatel para que ustedes vayan como comprendiendo más a qué me refiero con esto. Aquí nos dice, agradezco la invitación para participar en la iniciativa Quédate en casa. Tuve el honor de leer El hambre del poeta Miguel Hernández en el equipo de salud. Somos varios lectores. Si se dan cuenta, está aquí hablando en primera persona del singular y del plural, con agradezco, tuve el honor y somos. Entonces, él aquí está hablando de sí mismo y nos está hablando de este poeta, y lo que está haciendo es hablar de él mismo, quién es él y qué dice de sí mismo, ¿no? Entonces está agradeciendo lo que hizo y que tanto a él como a otras personas les gusta leer. Entonces está centrando su atención en el emisor. Ojo, un punto que quiero aclarar es que en un mensaje puede haber más de una función, pero casi siempre una función va a ser la predominante. Entonces, podemos encontrar otro tipo de elementos o de objetivos, pero casi siempre una va a ser la que va a predominar. Y yo aquí pienso que la función predominante es la emotiva, porque se está centrando en lo que es o quién es López Gatell. Aquí hay otro tuit que es de Peña Nieto y fue con el temblor que hubo de Ecuador, y lo que dice: mi solidaridad con el pueblo y gobierno de Ecuador por las lamentables pérdidas humanas y materiales causadas por el sismo. Si se dan cuenta, aquí está hablando de él, ¿no? Su punto de vista, y no está hablando por el país o por la nación, sino que él está hablando a título personal, y por eso creo que la atención se está centrando en él como un gesto de cortesía y de empatía que busca entablar con la situación tan difícil que pasaba en ese momento Ecuador. Este es otro tuit de una actriz muy conocida y dice, este fue el poema que me tocó leer hoy. Es apenas un granito de arena para tratar de ayudar a visibilizar la absoluta ignominia, barbarie, realidad retrógrada, aplastante, increíble de, y este tiene que ver con la condena que hubo contra unas mujeres en Irán, y ella está hablando lo que aporta, lo que ella está haciendo, tratando de contribuir a denunciar la violación de los derechos humanos en Irán. Y entonces, por eso la atención la está centrando en ella, en lo que ella está haciendo, no tanto en la problemática en sí de Irán. Entonces, aquí hay otro ejemplo de Felipe Calderón cuando nos dice: estoy convencido de la que dignidad de una nación se expresa en la forma en que se conoce, reconoce y respetan las ideas y los ideales. Está hablando de sí mismo y de cuál es su posicionamiento frente a lo que viene siendo el activismo o la libertad de expresión. Entonces, por eso la atención se está centrando en él mismo. Aquí hay otro tipo de tweets en donde habla sobre el fallecimiento de una persona, y es de Manlio Fabio Beltrones, y tiene que ver con los afectos, pero también de lo que dice él de sí mismo, de su persona y de lo que está haciendo. Entonces él está dando el pésame, en otro está celebrando la aprobación de una ley, y en la otra habla de un colectivo. Nuestra lucha es por tal, ¿no? Entonces, ¿qué cosas están haciendo? ¿Qué están gestionando? Esa es la parte en donde él está centrando la atención en sí mismo y lo que dice de su persona. Aquí hay otros ejemplos con Peña Nieto, en donde ya aquí habla de su gobierno, sociedad y gobierno. Integremos ya una alianza para crear
un frente común al cambio climático del Día de la Tierra, ¿no? Entonces está hablando de lo que va a ser su gestión y de cómo también igual en esta situación puede incorporarse el pueblo para cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces también en el siguiente está hablando de México y dice, no es, ¿quién va a cuidar de México? Pues nosotros, ¿no? Entonces él se está involucrando y él está igual hablando de sí mismo y de la toma de postura que asume frente a lo que está ocurriendo en el mundo. Aquí hay otro tipo de tweet. Dice, no les miento, cada mes tengo que hablar de infinito porque mi internet se pone horrible. Entonces aquí esta persona está hablando de sí misma, de ella, de lo que le ocurre con el servicio de Telmex y aquí la respuesta del Telmex que le está dando a lo que esta situación en particular ella está presentando. Entonces recuerden, función emotiva, ¿qué digo yo? De mí mismo, ¿no? Pasamos a la función conativa. La función conativa también se le conoce como apelativa, implicativa o incitativa y se va a orientar en el destinatario. Generalmente tiene que ver con la segunda persona, el uso del tú o del usted y a veces va en imperativo, en interrogativo o se usa el vocativo como tío, Ernesto, doctor, maestro, licenciado, su excelencia, su magistrado, en fin, ¿no? Con el vocativo. ¿Cuál es su función? Tiene que ver con la finalidad o lo que pretende generar en el receptor. ¿A quién le habla? ¿Qué le manda a hacer? ¿O qué espera el emisor del receptor? Entonces, es una función que se va a centrar en lo que pretende el hogar del receptor. Aquí está nuevamente Gatel y diciendo, sabemos que el 10 de mayo quieren celebrarlo juntos, pero les pedimos hacerlo con sanas distancia para no contagiar. No nos reunamos, por favor, quédate en casa. Entonces se está pidiendo al pueblo mexicano que hagan algo. Y aquí está muy claro y es muy reiterativo en lo que está pidiendo, porque quiere generar un efecto en el receptor. Por eso en este tweet la función predominante va a ser la función conativa, porque se centra en el receptor y lo que le pide hacer. Igual se refleja con esta imagen en donde hay ¿qué es lo que le está pidiendo? Aquí era en el caso la convocatoria a los niños para que mandaran sus preguntas y lo que les dice, quédate en casa y pregúntale al doctor Gatel, pregúntale al doctor Gatel y nos da datos, ¿no? Pero aquí lo que está buscando no solamente es decirnos que él iba a tener comunicación con los niños, sino que tenían que hacer algo para poder participar en esta dinámica y por eso el mensaje central es pregúntale al doctor Gatel. 2 veces aparece esta frase porque lo que buscaban es generar una gran respuesta. Igual también este es otro ejemplo. Cállate y come, es una orden, ¿no? Entonces me estoy centrando en lo que le pido hacer al receptor. Aquí también, este es otro tweet, es de Juan José Origel, te dice quién va a estar y dice, no te lo pierdas, ¿no? Nos tienes que ver, ¿no? Entonces le está pidiendo a la audiencia que haga algo. Después viene la función referencial, a la cual también se le va a conocer como informativa y su propósito es ese, informar o transmitir un contenido de manera objetiva sin hacer valoraciones ni buscar reacciones en el receptor. Busca explicarte algo, exponer una idea o un acontecimiento y tiene este carácter denotativo o descriptivo y se enfoca en el contexto temático. Esto es lo que yo les decía, ¿no? En ubicarte en contexto. Entonces, por eso va a utilizar enunciado sermón indicativo, es decir, te indica lugar, hora, zona, día, en fin, ¿no? También se enfoca en la tercera persona porque es una instrucción general y en la ausencia de elementos ornamentales o motivos. ¿Por qué? Porque pretende darnos datos y explicaciones lo más clara posible para que nosotros podamos entender. No nos busca conmover, sino nos busca dar la mayor referencia posible. Si yo te digo, nos vemos allí en el metro, pero el metro es un mundo, entonces yo te tengo que decir en la estación tal, dirección tal, abajo del reloj, a tal horas, en fin. Entonces todo eso tiene que ver con la función referencial. Y se centra en responder a la palabra de qué habla. En este ejemplo,
nos dice ¿de qué es este mensaje? Es de la conferencia de prensa, de salud, una actualización de cómo va el COVID y la fecha, ¿no? Entonces nos está dando como datos muy precisos para que ubiquemos de cuándo es este mensaje y qué temas se está abordando. Aquí también, ¿cuál es el objetivo? Tratar de dar la mayor información posible sobre la emergencia y entonces lo que quiero es abrirte un canal por si tienes dudas. Bueno, ¿y cuál es ese canal o cómo funciona? Ah, te doy un teléfono y cómo es que que puedes entablar comunicación con las autoridades para poderte informar. Entonces te digo que está disponible 24 horas, que tiene cobertura nacional y que no va a consumir los datos de su celular. Y te hago un procedimiento, te repito los números, te pongo aquí una clave un código para que también igual te sea más fácil. Entonces te estoy dando toda la información y si por si hay dudas, también igual te pongo las ligas para que puedas llegar hasta esos espacios. Esta es una jugadora que anotó un gol y tú lo ves y dices, pues quién sabe quién será. Entonces yo te digo quién es, de qué año fue ese gol, por qué ese gol fue importante y por qué se le considera uno de los mejores goles de los mundiales femeninos. Esta es una invitación para asistir a una temporada de danza en la UNAM. ¿Y qué es lo que pasa? Yo quiero que vaya mucha gente, que el lugar se llene, entonces yo te tengo que decir qué temporada es, qué tipo de música se va a bailar, qué compañía, cuándo van a ser las presentaciones, las fechas, los costos, dónde comprar los boletos, dónde pedir informes, bla, 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 y te doy la mayor información posible. Entonces, por eso, esta es la función referencial, porque te voy a dar la mayor información posible, porque el objetivo es ese, informar. La función fática, como yo les comentaba, esta se va a centrar en el canal porque algunas veces necesitamos abrir, cerrar el canal, mantenerlo y checar que esté funcionando. Ese es el objetivo de la función fática, verificar que estamos iniciando la conversación, que estamos concluyendo y checar que se escucha a lo largo de esta. Entonces, yo por eso cuando comienzo los saludo, les digo de qué vamos a hablar y concluyo con una despedida y si tienen dudas, ¿dónde pueden preguntar? No checo cómo, si funciona el canal porque doy por hecho que no hay ningún problema. Entonces, esta función se centra en eso, en el canal y checar que esté funcionando. Por eso lo encontramos con frases hechas o estereotipadas. ¿Qué dijiste? ¿Cómo? Es que no te escucho, ¿me puedes hablar más fuerte? ¿Me puedes repetir? Entonces, todos este tipo de expresiones tienen que ver con eso, con estar verificando el canal, porque su función es esa, tratar de iniciar, de prolongar, de verificar o de cerrar el ciclo de la comunicación. Me costó un poco de trabajo encontrar algunos tweets de Gatel que hicieran alusión a esta función, pero logré ubicar algunos. Aquí dice, con mucho gusto seguiremos informando y explicando todos los días tal cosa. Entonces aquí nos está diciendo que el canal se mantiene abierto, que nos van a seguir informando y nos dan datos. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay dos funciones. Aquí hay función fática y hay función referencial. Para mí creo que la intención es que se mantiene abierta la comunicación y los datos son como el adicional. Por eso considero que la función predominante vendría siendo como la función fática. Aquí también nos está verificando nuevamente el canal. Vamos a seguir teniendo transmisión y ya nos das datos adicionales, es decir, los vamos a mantener al tanto. Esa es como la función de seguir diciéndonos que no nos van a soltar en términos de información, sino que van a estar al pendiente. Este es otro ejemplo de decir, oye, hay mucho viento, ¿me puedes escuchar? El otro responde, no oigo nada, ¿no? Entonces estamos checando que el canal fluya y que el canal eh, tenga funcionalidad. Aquí hay otro tweet que dice, está en tus manos, feliz martes, saludos. Creo que, ya. Aquí lo que está haciendo es iniciar la comunicación y cerrarla, ¿no? Eh, Eso es netamente lo que vemos que ocurre con
con este mensaje, que es un mensaje muy poético, pero solamente está iniciando y cerrando la comunicación, saludando y despidiéndose. Entonces, hay inicio y cierre de la comunicación, una comunicación muy escueta y solamente con un mensaje poético, ¿no? Aquí está igual preguntando un usuario, ¿qué tal les funciona Infinitum? Estoy considerando volver a contratarlo. Entonces, aquí está checando, alguien lo está leyendo, alguien con alguien quiere platicar, está buscando una respuesta. Entonces, por eso comienza con esta pregunta, iniciando el ciclo de la comunicación. Aquí también hay otro ejemplo. No alcanzaste a visitarnos. Yo estoy checando si viste este post, si en algún momento viste esta promoción. Estoy verificando que haya funcionado el canal y después te doy la información complementaria. Asimismo, está la función poética que tiene esta función estética del mensaje y lo que busca es centrar la atención en el mensaje mismo. Por eso va a haber una adjetivación abundante, un léxico connotativo, recursos retóricos, estilísticos, rima y ritmo. Quédate en casa, ¿no? Entonces, yo quiero que la gente recuerde esta frase. Entonces, estoy dando una orden porque hay función conativa, pero yo lo que quiero es que te acuerdes de esta frase constantemente. Por eso lo construyo de una manera estética, es breve, sonora, se puede memorizar muy fácil, porque mi intención es centrarte en el mensaje en sí. Aquí hay otro tipo de función poética en donde pues sí hay un mensaje detrás, pero me interesa más la parte estética, tanto en cuanto al diseño como en el texto, ¿no? Y entonces aquí igual hay otro tipo de mensaje de Nike y te está hablando de un mensaje inspiracional. Eleva tus alas y es tuya la victoria, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Centrarte en la estética, la sonoridad del mensaje para que sea para ti inspiracional y colateralmente pues te intereses inscribirte en esta carrera. Esta también es de Sambors, que es una frase inspiracional. No te estoy diciendo compra, ven, ahí está promoción, nada, simplemente estoy posteando una frase que es motivacional. Quizás ese día no tenía yo nada que publicar y lo más fácil es una frase bonita, ¿no? Es función poética. E igual también esta es de Alfredo del Mazo, cabello de plata, pero corazón de oro, ¿no? Hablando sobre las adultas mayores, las expone de una manera muy poética. Es lo único que pretendo, centrar la atención en el mensaje. La función metalingüística tiene que ver con aclaraciones, cuando el destinador y el destinatario quieren confirmar que están usando el mismo código, que esa palabra tú y yo la entendemos en el mismo sentido. Por lo tanto, su función es explicar, aclarar algunos aspectos del propio código, es decir, de la propia lengua. Por ejemplo, quieres decirles que un presidente nunca se levanta para joder a México, ¿no? Que fue una frase que dijo Peña Nieto cuando ya al final de su gestión estaba harto de que todo el mundo le estuviera diciendo de cosas y se acuerdan que su lema era mover a México. Pues bueno, por eso aquí dice, obviamente mis errores no son intencionales, no me levanto con la idea de joder a México, entonces por eso está haciendo esta aclaración. Y la pregunta que busca responder es en qué sentido usa esta palabra. Por eso los tweets que yo encontré, que hay varios en la cuenta de Gatel, que tiene que ver con aclarar conceptos, aclarar dudas. Por eso aquí te dice, cuando decimos aplanar la curva, es esto. Entonces está constantemente aclarar. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, nos ayudó a entender por qué el SARS-CoV-2 causa la pandemia, ¿no? Entonces es estar aclarando, explicando. Aquí hay otro punto. Usar cubrebocas como medida auxiliar para prevenir el COVID-19 no significa tal, ¿no? Entonces, nuevamente estoy aclarando. ¿Por qué? Porque yo necesito que la gente no caiga en el pánico y entonces constantemente en tema de pandemias hay que estar desmitificando, aclarando términos, aclarando fake news, aclarando versiones, información falsa. Aquí hay otro.
Nuestro compañero de la salud con COVID-19 afortunadamente está fuera de peligro. Entonces, constantemente en los tweets de Hugo Gatell encontré que hay mucha función metalingüística porque está aclarando constantemente. Ustedes saben que hay ahorita una, pues sí, algunos medios están atacando mucho a López Obrador con información que no presentan como de una forma muy certera sus fuentes. Y entonces, como son noticias que se viralizan muy rápido, el gobierno tiene que salir constantemente a hacer esto, a aclarar. Y por eso encontré que lo que es la función referencial, porque hay muchos mapas y dándote cifras y datos, es muy común en la cuenta de Gatel, pero también este punto, el de dar a conocer el estar haciendo aclaraciones y la función que menos predominante fue como en la revisión que hice, fue lo que tiene que ver con frases poéticas, casi no hay, y tampoco muchísimo menos tiene que ver con verificar el canal, ¿no? No ubicamos que esté checando, que inicia la comunicación que te diga buenos días o descansen, buenas noches, nada de eso hay. No hay un proceso, protocolo previo para iniciar la comunicación o para verificar que esté funcionando el canal o para cerrar la comunicación, porque por la situación misma de la pandemia, ahorita lo que nos interesa son las explicaciones, por eso hay muchos tweets referenciales, muchos tweets metalingüísticos que tienen que ver con aclarar puntos de vista y obviamente también pues como él es el funcionario que ahorita está brillando y que es como el estrella, también vamos a encontrar varios tweets en donde predomina la función emotiva. Ok, pues bueno, hasta aquí llegó mi explicación de las funciones de Jacobson. Espero te eh, hayan sido claras e ilustrativos los ejemplos. Cualquier duda, puedes verificarlo. eh, puedes anotarme en el foro de dudas o estoy a tu disposición en el grupo de Facebook. Muchas gracias.